Muy buenas tardes. Esta es una pequeña audición basada en la temática de las versiones de la Biblia, puestas en dos aspectos: en su naturaleza, lo que vendría a ser qué son las versiones de la Biblia, a qué obedecen, por qué existen, por qué hay tantas versiones, y no solo en las confesiones evangélicas, pentecostales, sino en otras confesiones, incluyendo la confesión católica y otras confesiones más grandes también. Y el otro rubro, el otro aspecto, es sobre su importancia. Y la importancia de las versiones lo veo en dos aspectos: la importancia para la vida del cristiano, del creyente, y en segundo lugar, la importancia para ese creyente que tiene responsabilidades en la iglesia, a lo que yo he llamado en otras ocasiones responsabilidades de púlpito. Porque cuando una persona tiene un liderazgo que parte de su trabajo es compartir la palabra de Dios, ya sea en exhortaciones, lo que llamamos predicaciones, o ya sean enseñanzas, es importante, ineludible el manejo de este tema, de manera exquisita, exquisita. Así que agradeciendo pues la invitación de mi exalumno, el profesor Ceballos, que a través de estas notas pues le mando un caluroso y afectuoso saludo, recordando pues nuestros años, esos años bonitos que tuvimos tanto en el Instituto Bíblico como en el Instituto Teológico. Así que es bueno recordar eso. Bien, vamos a empezar con lo que he titulado la base científica del porqué de las versiones de la Biblia. Hay una base científica fuerte. ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia? ¿O por qué existen las versiones de la Biblia? Y esa base científica se puede resumir en lo siguiente: no existe ningún documento original actualmente en ningún lugar del mundo relacionado con las escrituras sagradas. No existe. No hay originales. El documento original, por ejemplo, que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, al que nosotros llamamos romanos, no existe. No existe. Se perdió. Lo que existen son copias. Y no se sabe cuántas copias hay desde el original que se perdió a la copia actual. La copia, hablando de Romanos, la más antigua o la más cercana al original, está datada en el siglo IV después de Cristo. Dos famosos libros antiguos que se llaman códices, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Y ese aspecto de que no existe ningún documento original relacionado con las escrituras, vale tanto para las escrituras hebreas, la que nosotros llamamos popularmente Antiguo Testamento, como para el Nuevo Testamento. Y haciendo una aclaración ahí, debemos siempre nosotros como creyentes, como cristianos, como de nuestra confesión, pues, evangélica, pentecostal, tener siempre presente que lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento son las escrituras sagradas hebreas, es la Biblia hebrea. Y ojo con eso, eso es importante. Y ustedes van a ver que a lo largo de esta charlita, pues esta exposición, vamos a recalcar bastante eso. El otro aspecto que podemos señalar que es fundamental, que vendría a ser la base pues de esta reflexión que vamos a hacer en esta temática,
es que las escrituras hebreas, en las escrituras hebreas, hablando de los originales o de las copias, hubo mejor control de las copias hechas. Los hebreos tempranamente comprendieron el fenómeno de la autenticidad relacionado con eso que nosotros llamamos la inspiración de las escrituras. Los hebreos lo entendieron muy pronto, pues, en el desarrollo de su fe, a lo que modernamente se conoce como el judaísmo. Los hebreos vieron con luces largas eso, y rápidamente lo protegieron. Al punto de que los hebreos, un poco por la fuerza de el inicio del cristianismo, crearon una institución que se llama la Masora. La Masora hebrea, los famosos masoretas, que fueron los especialistas en hebreo y en arameo, en preservar toda esa tradición textual de los llamados soferín o los escribas, que era toda una profesión en el mundo hebreo. Los soferín, los escribas, se preparaban y tenían todo un protocolo, una mística para copiar cuando una copia se hacía vieja y convertirla en una nueva, hacer una nueva. Tenían toda una mística y todo un proceso. Y eso, en relación con el Nuevo Testamento, no ocurrió. Por eso yo pongo aquí, en el caso del Nuevo Testamento no hubo esos controles. No hubo. Los cristianos nunca fueron conscientes de eso, sino siglos después. Y esa es la razón fundamental por la cual en el Nuevo Testamento existen algo que en un tiempo en la iglesia pentecostal rechazaba por falta, pues, de ilustración, de conocimiento, de parte, pues, de sus pastores que no manejaban eso, pero modernamente ya se aceptó con esta globalización y todo lo que se ha aprendido, lo que se llaman variantes textuales. O sea, en el Nuevo Testamento abundan las variantes textuales. Eso no quiere decir que no haya en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay variantes, pero las variantes del Antiguo Testamento son de otro tipo, relacionado más bien con la misma cultura hebrea, el mismo trabajo que ellos hicieron. Y por un fenómeno de lingüística que tiene que ver con el hebreo cuadrado. Hay algunos pasajes en el hebreo, en el Antiguo Testamento, que los especialistas lo etiquetan como hebreo oscuro, porque no se entiende lo que hay ahí. Y entonces da pie a lo que se llama en crítica textual la conjetura. Así que ese es un hecho importante para considerar. Así que recuerden, dos hechos fundamentales. En las escrituras hebreas hubo mejor control de las copias hechas. En el caso del Nuevo Testamento no hubo esos controles desde sus inicios. Ahí podemos hablar bastante de eso. Pero bueno, sigamos con esta presentación que es la base de lo que vamos a hacer en la noche de hoy. Para mencionar algunas versiones, porque hay un universo de versiones, pero aquí en esta laminita, empezando con Reina Valera, que es la que usamos nosotros, es la que yo llamaría nuestra versión confesional. Nosotros los pentecostales crecimos, la fe pentecostal se ancló en el uso de esa versión. La versión de Casiodoro Reina es revisada por Cipriano Varela, de Varela. Y de ahí podemos mencionar otras versiones, también en castellano, como Dios habla hoy, que es una de las mejores versiones en castellano, que se pensaba que era una versión católica, pero no, la versión Dios habla hoy es una versión hecha por el mundo evangélico
donada al mundo católico, porque en la versión Dios habla hoy se incluyen unos libros que en la fe pentecostal, en la fe protestante, en la fe luterana, no se aceptan, que son los llamados apócrifos, o los que los católicos llaman deuterocanónicos. Así que por ahí podemos hablar. Está la nueva versión internacional que cuando salió, ya hace buenos añitos, más de 10 años, un poquito más, hubo un rechazo de parte del sector pentecostal a esa versión y quisieron mancharla, pero la verdad es que la versión, una versión internacional, una versión exquisita de la palabra. Es una versión muy científica y muy necesaria en el habla castellana. De ahí entramos en el mundo católico, que hay excelentes Biblias también. Aquí les pongo 3 de las mejores. La Biblia de Jerusalén, que hoy en día, hoy por hoy, está catalogada como la mejor Biblia, incluyendo de las en el lado protestante. Y es catalogada como la mejor Biblia porque en la Biblia de Jerusalén no es una Biblia confesional. O sea, no es una Biblia que va a sacrificar el texto por avalar una doctrina, en este caso una doctrina católica. No. Ahí podemos ponerle algunos ejemplos ahora en el taller para que lo puedan apreciar. La Nácar Colunga, que es una excelente Biblia, pero sí es confesional. Sí es confesional. Y la Biblia del Peregrino, una excelente Biblia, es la Biblia que yo uso en mis devocionales. Es una Biblia basada en el texto de un teólogo católico muy famoso, muy referenciado, Alonso Choquel, una Biblia exquisita, pero también es confesional. Bien. Y en lo personal la uso pues por el lenguaje, por el tipo de lenguaje que me sirve más en base al ministerio que desarrollo en la Universidad de Panamá como académico. Haciendo un paréntesis, pues que ese es el trabajo que actualmente desarrollo como ministro en la Universidad de Panamá. En la Universidad de Panamá, el trabajo del profesor Zapata, como reverendo profesor Zapata, utilizo la Biblia del Peregrino, que es una Biblia católica que todo el mundo conoce y me da entrada pues en ese mundo. Y les pongo algunas del aspecto hebreo, judío convertido. Quiero que sepan que hay un sector de la comunidad hebrea que ha aceptado a Jesús, al Señor, y en ese sector hay Biblias de corte hebreo que aceptan a Jesús como el Mesías. La principal de esas Biblias es la Biblia Kadosh. Pero la Biblia Kadosh tiene un problema. El texto es exquisito, es un texto fabuloso. Pero la Biblia Kadosh, el pie de página, los pies de página, los comentarios, son comentarios, algunos comentarios ofensivos a la fe pentecostal, sobre todo directamente dirigido contra los pastores. ¿Eh? El texto es bueno, muy bueno. Yo lo uso sobre todo en mis exégesis, en mi trabajo, cuando tengo que, en los artículos, pues cuando tengo que trabajar artículos que tengo que mandar, uso la Biblia Kadosh. La Biblia Nazarena es una Biblia no confesional, muy buena, la recomiendo. Es una Biblia reciente, no tiene más de 10 años, y es una Biblia, wow, de un texto muy valorado. Y la Biblia Sturgantiana, que no es una Biblia hebrea, es una Biblia hecha por la comunidad europea, pero es una Biblia basada en los mejores textos hebreos, sobre todo el texto de Alepo. Hay un texto alejandrino, pues, que se trabaja en una tradición de Alepo que se basa pues en la Sturgantiana, que es un texto muy bueno. Bueno, estas son apenas algunas, no son muchas, pero aquí se las señalamos, ¿no? Como puedan ver. Entonces lo que pretendemos es, como señalé al inicio de la exposición, tratar el tema de las versiones de la Biblia bajo esos dos rubros, bajo el rubro de su naturaleza, entender qué son las versiones de la Biblia, por qué existen y la importancia.
Y la importancia vista desde dos aspectos, dos parámetros, la importancia en la vida del creyente y la importancia en el caso de que ese creyente tenga ministerio, eh, responsabilidades de púlpito, me refiero, en esa importancia.